por la misma parte donde había soñado con el hermano Carlos y me lo encuentro por ahí, por ese mismo camino. Y yo cuando lo vi me sorprendí muchísimo, dije, wow. Y lo saludé y le dije, Carlos, tanto tiempo sin verte. Y él me dice, sí. Y le dije, ¿qué es de tu vida? Le hice la misma pregunta que... Y me dice, no, yo soy pastor. Tremendo. Hablar, y todo lo que decía y hablaba era referente a mi vida. A la iglesia para exhibirme acá. Eso fue lo que pensé yo. A hablar de mí, a decir cosas de mi vida personal para exhibirme aquí delante de todo el mundo. Y yo intenté pararme 2 veces y las 2 veces algo me detenía y otra vez me sentaba. Al final ya empecé a llorar, lloraba, algo tremendo que, o sea, yo quería parar de llorar y no podía. Y eso era llorar y llorar. Y ese día sentí que la presencia de Dios llegó a mi vida. Dios, impactado por el poder de Dios en ese servicio. Estaba viviendo en ese momento, iba a cambiar inmediatamente, porque eso fue lo que pensé yo. Pero realmente las cosas de Dios no son así. No son así. No son así. Tremendo. Hay que vivir como dice uno, pasar por el proceso. Así primeramente. Es. Entonces yo cuando no inmediatamente va a cambiar, porque las cosas de Dios no trabaja así de esa manera. Entonces hay muchas veces. Esto es ADN. Hey, Dios te bendiga. Quien te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Holber Arrieta, y estoy nuevamente por aquí en el ADN del Reino. Y hoy nos encontramos principalmente con la presencia del Espíritu Santo y también con un amigo especial, nuestro hermano Raúl. ¿Cómo está mi hermano Raúl? Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones, muy amable. Nos alegramos que usted esté aquí con nosotros en el ADN del Reino. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Claro que sí, hay personas que se van a identificar con su testimonio. Amén. Porque hablando de pronto detrás de cámaras, sabemos que es un testimonio impactante y la gente del ADN del Reino va a comenzar a identificarse claramente con lo que Dios hizo a través de la vida de nuestro hermano Raúl. Nos vamos a invitar a que se siente con nosotros, mi hermano Raúl. De veras que para nosotros es de gran bendición tenerte aquí en esta plataforma del ADN del Reino, mi hermano Raúl. Cuéntame, mi hermano Raúl, quiero que nos cuentes quién era Raúl cuando era un hombre que todavía no conocía de Dios. Gracias, hermano Holber. Bueno, la verdad es que la edad es muy joven, llevé una vida bastante desordenada. Usted sabe, cuando uno es joven, pues se olvida de a dónde va. No tenía un futuro ya previsto, ya con una familia, con hijos, y aún andaba con, o sea, no tenía unos pensamientos de que tenía que salir adelante. Y pues eso me golpeó muchísimo. El Señor me hizo varios llamados y yo no acudí a eso. Y la verdad que me llevó hasta un punto bastante tremendo, que mi vida, mi situación económica estuvo bastante mal en lo personal, con mi familia, no había paz. Dios mío. Tremendo, tremendo. Y pues el Señor me hizo su llamado y yo me quiero contarle cómo fue ese llamado. No, cuéntenos, porque... verdad, recuerdo yo que el Señor me hizo ese llamado a través de un sueño. Tuve un sueño con un amigo, Carlos Mora, un amigo que tenía mucho tiempo sin verlo, un amigo de la juventud. Y resulta que cierto día soñé con él, iba yo caminando y me lo encontré en el camino, él me saludó, yo le decía, Carlos, tiempo sin verte. Y él me dice, no, mi hermano, sí, tiempo sin verte. Yo le dije, ¿qué es de tu vida? Me dice, no, yo soy pastor. Tremendo. Sirvo a Cristo. Tengo una iglesia aquí cerquita. Bueno, soñé al día siguiente de la mañana cuando me levanté y caramba, tanto tiempo sin ver a Carlos y vi este sueño que tuve. Y yo en ese momento también pensé, ¿será que el Señor me está hablando? Tremendo. Tremendo, pero siempre escéptico de las cosas de Dios. Y pues bueno, ese día dudé y de pronto en la noche cuando iba caminando por la misma parte donde había soñado con el hermano Carlos y me lo encuentro por ahí, por ese mismo camino. Y yo cuando lo vi me sorprendí muchísimo, dije, wow. Y lo saludé y le dije, Carlos, tanto tiempo sin verte. Y él me dice, sí. Y le dije, ¿qué es de tu vida? Le hice la misma pregunta que... Él me dice, no, yo soy pastor.
Tremendo. Soy pastor y aquí cerquita, a 3 cuadras donde estamos, tengo una iglesia. Te invito mañana domingo a que vayas a la iglesia. Y yo, wow, tremendo. Bueno, total que yo, la verdad que dudé mucho en ir a la iglesia. Al día siguiente en la mañana cuando me levanté, pues me decidí y fui a la iglesia. Y cuando llegué, me senté en la última silla. Tú sabes cuando uno llega a una parte que no conoce. Con ese temor. Ese ya. temor, sin saber con lo que se iba a encontrar y eso mirando para todos lados a la gente. Y cuando el hermano Carlos, Pastor Carlos, comienza a predicar, comienza a hablar y todo lo que decía y hablaba era referente a mi vida, Dios a lo mío. que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo decía, wow, el hermano Carlos me ha invitado a la iglesia para exhibirme acá. Eso fue lo que pensé yo. Eso fue lo que pensó usted. Sí, y yo intenté varias veces de pararme de la silla e irme de la iglesia. Y este pastor vino fue a divulgar mi vida personal aquí. Porque como lo conocía, usted pensaba que... Exactamente, y de pronto se enteró de algo, me vio casualmente, ahora me invitó a la iglesia y ahora comenzó a hablar de mí, a decir cosas de mi vida personal para exhibirme aquí delante de todo el mundo. Y yo intenté pararme 2 veces y las 2 veces algo me detenía y otra vez me sentaba. Al final, pues, de la enseñanza que él compartió ese día, invitó que pasáramos delante del púlpito y recuerdo que yo pasé y él oró por mí, por mi vida. Y ese día empecé a llorar, lloraba, algo tremendo que, o sea, yo quería parar de llorar y no podía. Y eso era llorar y llorar. Y ese día sentí que la presencia de Dios llegó a mi vida. Dios mío. Tremendo. Eso fue fuerte. Fuerte. Si hay algo que pues... O sea, yo quería parar de llorar y no podía. Y eso era llorar y llorar. Y ese día sentí que la presencia de Dios llegó a mi vida. Dios mío. Tremendo. Eso fue fuerte. Fuerte. Si hay algo que pues tú nos comentabas detrás de cámara, y es que mucho antes de todo esto, hubieron muchas personas que también se acercaron a ti, invitándote, diciéndote, mira, Cristo te ama, ve a la iglesia. Y nos contabas de que tú pues recibías, oías, pero seguías tu vida normalmente. Así y muchas veces visitabas, pero si hay algo bien hermoso, mi hermano Raúl, y es que cuando Dios tiene un propósito específico con alguien, un propósito lindo, ese propósito se va a cumplir. Sí, a Dios no se le escapa nada. Nada. El tiempo de Él, su kairos, es perfecto, ¿verdad? Entonces, usted nos decía que en ese momento fue impactado por el poder de Dios en ese servicio. Exactamente, sí. A partir de ese momento yo comencé a servirle al Señor, llegué a mi esposa, llegué a mis hijos y comenzamos a ir a la iglesia. Yo pensaba también de que mi situación que estaba viviendo en ese momento iba a cambiar inmediatamente, porque eso fue lo que pensé yo. Pero realmente las cosas de Dios no son así. No son así. No son así. Tremendo. Hay que vivir como dice uno, pasar por el proceso. Así primeramente. Entonces yo cuando veo y mucha gente, a las personas que yo le llevo el evangelio. Así es. La enseñanza que le doy es esa, que no, o sea, la situación que estemos viviendo no inmediatamente va a cambiar. Porque las cosas de Dios no trabaja así de esa manera. Entonces hay muchas veces que hay personas que le venden esto. Que llegas a Cristo, tu vida va a cambiar de manera tremenda. Enseguida sí cambia, va a cambiar en algo, pero no como las personas piensan. Y yo pensé que económicamente iba a estar bien, todo iba a cambiar y las cosas no fue así. O sea que le podemos decir a aquellas personas que nos ven en el ADN del reino, de que no es que ustedes al recibir a Cristo su vida inmediatamente va a ser recompensada de todo, No. en el total. No es que sea así, no. Primeramente usted tiene que pasar, como decía nuestro hermano Raúl, por un proceso, porque ¿qué tal si Dios le entregara todo a la persona inmediatamente que pasara? Hay muchas personas que reciben un milagro, reciben una bendición de parte de Dios e inmediatamente, después de cierto tiempo, le dan la espalda a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso, hermano Raúl? Ya ha pasado muchas veces. Ya ha pasado muchas veces. Sin embargo, ese era el pensamiento que usted tenía. Mi vida va a cambiar. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? Dígame qué fue lo que le pasó con eso. Yo le decía detrás de cámara al hermano Neider, que cuando yo llegué a los pies de Cristo, o sea, pensé que mi vida iba a cambiar en lo económico, en lo social, en mi vida amorosa, en mi matrimonio. Y resulta que la cosa, yo sentía que iba peor. Es más, mi misma familia, yo le decía a mi hermano, mi misma familia, escuché un día a mi misma familia diciendo, mira, ahora que se metió a evangélico, está peor que antes. Dios mío. Y yo me adelgacé muchísimo. Yo le decía a mi hermano que yo
trabajaba, iba de donde vivía, en mi casa, me iba a pie al trabajo. Dios Me iba mío. aquí mismo por Daniel Demetri y me iba de aquí hacia allá al pie de la popa. Wow. Me iba y me venía, ni siquiera almorzaba. Y nadie estaba por ahí, porque si hay algo, mi hermano Raúl, es que los amigos que dicen ser amigos, Se desaparecen. en los momentos del proceso, ¿dónde están? Se desaparece. Y el único que se queda, ¿quién es? Cristo. El amigo especial, el Espíritu Santo, el Cristo de la gloria, el que siempre está ahí. Muchos se van, todos se van. Yo me imagino que cuando estaba caminando, quizás algunos lo veían, que en una moto iba ahí, y iba Raúl, pero dale rápido que no lo vamos a llevar, porque me imagino que así pasaba, porque así tenía que pasar. Muchas veces, y realmente, y más, a mí me da hasta pena de pronto, está pidiendo para el transporte, que para la comida, que no tenía para llegar a mi casa. O sea, una situación bastante difícil, y yo oraba y me arrodillaba y yo le decía: Señor, yo te estoy sirviendo ahora, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Pero en medio de ese proceso el Señor nos está enseñando a que debemos depender solo de Él. Wow. Porque yo comenzara a buscar por otro lado. Dios mío. O sea, ya siguiendo a Cristo, todavía no he aprendido de que tenía que depender a Él y quien tenía que buscar a Dios. Entonces buscaba del amigo, el vecino, del familiar, la ayuda. Pero la ayuda tenía que buscarla, era de parte de Dios. Y es que eso es importante, mi hermano Raúl, que la gente entienda que muchas veces Dios te va a quitar todo para que la mirada solamente sea. Amén, así es. Porque hay algo que Él va a hacer en tu vida. Entonces hay muchas personas que interrumpen lo que Dios quiere hacer. Así. Lo bueno fue que usted siguió perseverando, porque hay algunos que no perseveran. Hay unos que se abandonan totalmente, se rinden y se van al sistema, Así al es, mundo. hermano. Mira, y otra cosa, hermano, que yo le quería contar es que durante toda mi juventud, la vida que había llevado era porque mi vida estaba llena de amargura. Tenía raíces de amargura en mi corazón. Y era porque mi padre nunca me reconoció a mí como hijo. Dios Yo mío. digo yo que mi mamá me llevó donde él trabajaba, él era policía, y me llevó para que me registrara, porque necesitaba registro civil para poderme matricular en la escuela. Y recuerdo yo que mi mamá me llevó y le dijo que necesitaba registro civil, y él le dijo claramente que no me iba a reconocer, porque yo no era hijo de él. Y a partir de ese momento yo estaba muy niño, podía tener yo unos 9 o 10 años quizás. Y de ese momento yo comencé a guardar rencor y odio en mi corazón hacia mi padre. Y fue algo tremendo. Tanto que yo crecí con ese odio que yo vivía con amargura en mi corazón. Y parte de la vida que llevé con mi familia fue a causa de eso. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, aún esa raíz de amargura estaba en mi corazón. Dios mío. Recuerdo yo que un día comencé a hablar acerca del perdón. Y en medio de la misma palabra que estaba compartiendo. Por eso el Señor nos enseña que la palabra es doble filo. Claro que sí. Para el que escucha y para el que también la está llevando. Claro que sí. Y recuerdo yo que ese día estaba yo hablando acerca del perdón y el Señor me habló: estás hablando de perdón y tú no has perdonado. Dios mío. Fuerte eso, varón. Tremendo. Raúl, eso es fuerte. Más cuando hay la confrontación. Y ahora, hay personas así como te encontrabas tú, Raúl. Gente que tiene raíces de amargura, pero no lo quieren reconocer. Así es. No quieren reconocer que tienen esas raíces de amargura en su corazón. Y tú nos puedes hablar claramente de esas raíces de amargura. Sí. Me gustaría que tú le dijeras a las personas que nos van a ver del ADN, de que cómo era esa vida, porque tú no la estás reconociendo, pero nadie conocía la vida de Raúl dentro, en ese interior. Así es, mire, tanto era la raíz de amargura de que yo a veces veía compañeros que sus padres compartían con sus padres y yo no podía hacerlo. Dios porque mío. no tenían. Entonces eso que hizo que se formara una barrera también entre mi mamá y yo, porque de pronto en ese momento yo la culpaba a ella por no darme un padre ejemplar, un padre que estuviera conmigo. Pero después aprendí de que ella también fue víctima de pronto de ese padre que ella escogió para mí. Así es. Pero cuando llego a los pies de Cristo, el Señor, como le dije, me habló a través de esa palabra. Me dijo: estás hablando del perdón y tú no has perdonado. Así no me puedes seguir sirviendo. Lo escuché clarito que el Señor me habló y me lo dijo. Cuando yo comencé a reflexionar acerca de eso, comencé a hablar y el Señor me seguía hablando acerca del perdón. Cuando yo decidí perdonar a mi padre, yo sentí de que mi alma, mi corazón descansó. Wow. O sea, sentí así en lo literal que se me quitó un peso de encima. Tremendo eso. Yo anteriormente lo veía porque muy poco lo veía. Cuando lo veía, yo lo veía con odio. Lo veía con odio.
Pero a partir de ese momento que yo decidí realmente perdonarlo, sentí que descargó muchas cosas en mí. Cuando lo veía nuevamente ya la cosa era diferente. Entonces ya oraba y pedía a Dios por él, para que él se arrepintiera. Dios mío. Algún día, porque eso es lo que uno debe hacer. Uno no puede guardar odio y rencor en su corazón. Yo siempre he puesto este ejemplo. Cuando uno guarda odio y rencor en su corazón, es como si se tomara un veneno, esperando que esa persona que te hizo daño muera. No, te vas a morir tú porque tú eres el que estás consumiendo. Así es, claro que sí. Lo mismo es el odio y el rencor. Entre más odio y rencor guarda uno en su corazón, más daño se hace uno mismo. Tremendo. Por eso hay que perdonar. Claro que sí. Si hay algo que la Escritura nos enseña, es que si nosotros no perdonamos, Cristo tampoco nos perdona a nosotros. Y quizás nosotros hicimos muchas cosas malas, pero Cristo, a través de la cruz, la entrega de su Hijo en la cruz, nos perdonaron. Nos perdonó, y hoy en día experimentamos ese perdón. ¿Cómo nosotros entonces no perdonar? ¿Qué le puedes decir tú a esa gente del ADN sobre esta parte del perdón? Porque hay unos que no quieren perdonar, mi hermano. Sí. No es fácil, porque la verdad que me costó muchísimo. Cuando el Señor me comenzó a hablar, a decirme que debía perdonar a mi padre, yo decía, pero ¿por qué lo tengo que perdonar si el que me hizo daño fue él? Así Él es. fue el que me hizo daño a mí, yo no le he hecho nada a él. Así es. ¿Por qué debo perdonarlo por algo que me hizo? Entonces el Señor me enseñó, no, hay que perdonar porque yo te perdoné a ti. Así es. Como lo dijo usted ahora, o sea, el Señor nos perdona a nosotros nuestros pecados. Claro que sí. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? Y de verdad que eso fue un alivio para mí cuando decidí perdonarlo. O sea, la sanación fue para mí. Y el perdonar tampoco significa que tú tengas que compartir con esa persona. Así es. ¿Sí? Así es. No necesitas que tú... por eso las personas que están escuchando ahora, no sé si en tu matrimonio, no sé si en tu hogar, tu esposo o tu esposa te han hecho daño. Tienes que perdonar sin importar lo que te haya pasado. Así es. Ahora, después que experimentaste ese perdón, que Dios te libertó, que te enseñó a perdonar, ¿cómo fue la vida de Raúl de ahí en adelante? Maravillosa. Voy cambiando muchas cosas. Yo voy cambiando muchas cosas en mí, y a medida del camino, cada proceso, el Señor me va enseñando. Como le digo, o sea, ya mi vida de esa amargura ya no la vivía, ya podía compartir más, ya me liberé, que podía de pronto llegar más a mí así, con mi mamá, como te dije, porque había esa, claro que sí, pared, más cercanía. Más cercanía con mi mamá, y pude apreciarla más y valorarla más, porque como te dije ahorita, sentí de que ella también fue una víctima de lo que pasó con mi papá. Y a partir de ese momento comenzó a cambiar mi vida. Y hay mucho más, porque yo vivía con mi señora, pero no estábamos casados. Dios mío. Y eso fue otra lucha. Yo le dije, pero si llevo tiempo con ella viviendo, ¿para qué ahora un matrimonio? Y recuerdo yo que el pastor, donde la iglesia donde asistía, nos explicaba, no, pero que usted tiene que casarse porque eso es un mandamiento de Dios. O sea, el matrimonio es algo que Dios creó para que nosotros cumplamos con eso. Claro que sí. Mi hermano, bueno, recuerdo yo, pues, seguía trabajando donde estaba, y la situación económica no era que siguiera igual como estaba antes, pero no había mejorado como yo quería. Así es. Y el pastor me decía, mire, si tú te casas, es algo que tú vas a cumplir, que Dios te está mandando que cumpla. Y la vez como tu vida va a cambiar mucho más. Mi hermano, y te digo que cuando tomamos esa decisión, mi señora y yo, de casarnos, eso fue tremendo. Aleluya. El empleo que tenía cambió. Hoy en día le doy gracias a Dios, sigo ahí. Es una promesa que el Señor también me dio. Tremendo. Ya hace más de 15 años donde estoy trabajando, y el Señor me prometió que me iba a mantener ahí. Y ahí sigo en mi trabajo, gracias a que el Señor así lo prometió y cumple, porque Dios cumple lo que promete. Ahora, el hecho que ahora usted se encuentre en el cumplimiento de la promesa, nosotros también tenemos un compromiso con Él. Así es. Nosotros, el compromiso de Él es que el hombre por naturaleza siempre tiende a romper, pero Dios siempre es fiel. Si Él le dijo, Él le ha cumplido hasta ahora. Hasta ahora me ha cumplido cada una de las cosas que me ha prometido. Y Raúl ha seguido avanzando en el Evangelio. Así es. Me cuenta el hermano Snyder de que usted es un hombre que está llevando la palabra, está llevando el mensaje de Dios, que está impartiendo fuera de tiempo, en todo momento, está llevando la palabra de Dios en todo. Yo quisiera que usted le dijera a esa gente del ADN del reino, al pueblo del ADN del reino, de que le animara a seguir estableciendo la palabra de Dios. Así es. Yo recuerdo que
cuando tomé la decisión de hacer los videos en las redes sociales, eso fue casi que en medio de la pandemia. Ese tiempo, en el 2021, un primo falleció. Él también le servía a Cristo. Él tenía un programa que lo hacía todos los lunes a las 5 de la mañana. Recuerdo que se llamaba, creo que Un Té con Jesús, se llamaba el programa. A raíz que él falleció, pues yo quise como que seguir ese legado de él. Amén. Seguir ese legado de seguir llevando ese mensaje, y aprovechando todo esto de la pandemia, no podíamos salir a llevar el mensaje personalmente. Tomé la decisión de comenzar a hacer estos videos por las redes. Inclusive muchas personas que no están aquí, familiares que de pronto están por fuera, me escribían y que habían recibido ese mensaje. Por eso, Aleluya. tremendo. Entonces vemos que las redes debemos aprovecharlas Para las cosas buenas. para las cosas buenas. Claro que sí. Entonces por eso tengo mi página donde hago mis videos. ¿Cómo lo pueden conseguir a usted en la página? Me pueden conseguir como el Ministerio Evangelístico Una Cita con Jesús o Raúl Rentería Ortega. Excelente. Yo creo que esto es uno de los llamados o de la orden que Dios estableció para todos aquellos que tienen ese encuentro con el Señor. Amén. De ir y llevar el mensaje de bendición. Hoy en día Raúl es un hombre de Dios, es un hombre que predica la sana doctrina, es un hombre que está involucrado de pie a cabeza, como el apóstol Pablo lo dice, Amén. ¿verdad? Completamente todo entregado, y hoy nos ha acompañado aquí en el ADN del Reino, mi hermano. Sí, gracias. Y has sacado un tiempo, porque sé que estás laborando, pero sacaste este tiempo porque sé que la gente que nos va a ver dice, si lo pudo hacer con Raúl, con nosotros también lo va a poder hacer. Sí, yo como le dije ahorita, o sea, cada una de las promesas que Dios me hizo, hasta ahora la he visto que se han cumplido en mi vida. Y por eso una manera de mostrar que Dios ha hecho eso es llevar el Evangelio y poder hacer lo que estamos haciendo ahora, poder compartir mi testimonio para que vean que Dios sí llega a la vida de nosotros y puede hacer algo con nuestras vidas. Y sin importar la situación en la que nos encontremos, Dios siempre va a estar con nosotros. Una pregunta, Raúl, para terminar ya. ¿Han venido aflicciones? Muchísimas, ¿Han venido problemas? muchísimo, ¿Han venido adversidades? muchísimo, ¿Han venido desánimos? todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué permanece firme? Porque yo escucho un día un video donde una muchacha le preguntaba a un pastor que qué le servía a ella servirle a Cristo si igual iba a sufrir. Y él le respondió, sí, tú sufres sin Cristo, pero sin esperanza. Pero cuando uno sufre con Cristo tenemos esperanza. Dios mío. Amén. Esto Eso es es algo. tremendo. Entonces cuando uno está en Cristo y sufre, tenemos esperanza que en cualquier momento Él nos va a liberar y nos va a sacar de esa situación. Y así me pasó muchas veces. He experimentado cosas tremendas y no le voy a negar, hay un momento que me he sentido como ser humano, que sentimos que, wow, y ¿esto qué está pasando? Así es. Pero el Señor nos levanta y nos recuerda que Él está con nosotros. Y muchas veces me ha levantado y aquí sigo firme y seguiré firme en el Señor. En pocas palabras, tenemos una esperanza. Amén. La esperanza de gloria. Así es. No hay otra esperanza en ningún lugar, ni en el dinero, ni en las posiciones, ni en los niveles. En el único que hay esperanza es en Jesucristo. Mi hermano Raúl, qué bendición de verdad tenerte Amén. acá con nosotros. Gracias a ustedes Para por la mí invitación. tocó mi corazón algunas cosas que hablaste como hombre de Dios, y queremos que no solamente se dé esta oportunidad de contar este testimonio, sino que también más adelante nos apoyes, nos acompañes. Claro.